¿Alguna vez has sentido que, al despertar espiritualmente, todo a tu alrededor se volvió más frágil? ¿Ya notaste que ciertas verdades, cuando se revelan, no liberan, sino que asustan? ¿Y si el mayor riesgo de tu lucidez no fuera la ignorancia ajena, sino la sombra inconsciente de quienes sonríen a tu lado? Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero también sabía que despertar tiene un precio. Y no es cualquier precio. Es el tipo de costo que solo descubres cuando ya es demasiado tarde para volver a dormir. Tal vez estés ahí, en silencio, después de haber atravesado tus propios infiernos internos. Tal vez descubriste una nueva forma de ver el mundo, más nítida, más dolorosa, más verdadera. Y quizá estés intentando compartir eso con alguien. Pero hay una verdad silenciosa que pocos tienen el valor de decirte. No todo el mundo merece saber lo que tú ves. No todos están preparados para tu luz. Algunos la confunden con amenaza, otros con locura. ¿Ya lo notaste? Cuanto más te alineas con tu esencia, más inquietas parecen las personas a tu alrededor, como si algo en ti expusiera aquello que pasan la vida entera tratando de ocultar. Y no es porque digas algo, es porque eres algo que ellos aún no logran ser. Este video es una invitación, no a revelar, sino a comprender el valor del silencio. Vamos a explorar 5 aspectos de la conciencia espiritual que, según Jung, deben protegerse con el mismo celo que un secreto sagrado, no por cobardía, sino por sabiduría. El viaje que comienza ahora no es una clase, es un espejo, un susurro entre almas despiertas en la madrugada del mundo. Si alguna vez sentiste que el precio de ser íntegro era la soledad, si ya notaste que tu crecimiento empezó a incomodar a quienes nunca quisieron cambiar, este espacio es tuyo. Aquí, tu lucidez será respetada, y más que eso, será comprendida. Hay un tipo de silencio que solo el alma despierta conoce. No es el silencio de la timidez ni de la resignación. Es el silencio de quien ve demasiado. Ve lo que no debía ser visto. Ve aquello que muchos pasan la vida fingiendo que no existe. Cuando despiertas espiritualmente, algo cambia de forma irreversible. Tu percepción se afila como una hoja antigua, entrenada en el tiempo y en el dolor. Empiezas a ver capas que antes eran invisibles, en los gestos, en las miradas, en los silencios cargados. No es que el mundo haya cambiado, eres tú quien dejó de engañarse. Jung llamaba a esto percepción diferenciada, una etapa en la que ya no dependes de la validación externa para saber qué es real. Es como si tu intuición dejara de ser solo un susurro y se volviera una brújula firme, confiable, incuestionable. Y es ahí donde todo empieza a volverse peligroso. Porque mira, la mayoría de las personas no quiere ser vista de verdad. Quieren ser interpretadas de forma conveniente. Necesitan ilusión. No por maldad, sino por supervivencia psíquica. El autoengaño es el cimiento invisible de muchas relaciones, familias e instituciones. Cuando revelas tu certeza interior, esa claridad cruda que solo conoce quien atravesó su propio abismo, no ofreces luz, ofreces un espejo. Y los espejos son insoportables para quienes construyeron su identidad sobre sombras no integradas. Tú dices con calma, siento algo extraño en esta persona. Y el otro escucha, estás equivocado, eres tonto, estás ciego. Tu certeza activa la herida narcisista del otro. Y de pronto, sin saber cómo, te conviertes en el villano, el arrogante, el insoportable. Pero no eres tú, es el reflejo. Es la sombra proyectada que grita, me amenazas porque no dudas de ti mismo. Jung estudió este fenómeno durante décadas. Observó que los espiritualmente despiertos no eran perseguidos por ser malos o estar equivocados, sino por ser seguros. La certeza espiritual, la que nace desde adentro y no desde los libros, activa el arquetipo del juez interior en quien sigue dormido. Y el juez ataca, siempre. Tal vez ya viviste esto. Quizá compartiste una intuición pura, verdadera, y viste cómo personas queridas se volvieron contra ti. Tal vez fuiste excluido de conversaciones, ridiculizado en silencio, etiquetado como alguien que cree saberlo todo. Pero no es eso. Tú solo sabes lo que sabes, y cargas con eso con humildad y con dolor. La gran verdad es esta. Existe un pacto social invisible que sostiene la mayoría de los vínculos, un acuerdo no verbal. Fingimos juntos. Cuando rompes ese acuerdo, cuando te atreves a decir, veo lo que hay detrás, no solo eres ignorado, eres castigado. Se pierde un empleo, un matrimonio, un grupo. No porque hayas fallado, sino porque dejaste de aceptar bailar la coreografía de la ceguera colectiva.
Jung decía que la conciencia despierta necesita ser estratégica, no por miedo, sino por madurez. No todo el mundo merece tu lucidez, no todos tienen la estructura interna para soportarla. Por eso necesitas aprender a proteger esa visión, no negarla, no minimizarla, sino resguardarla con el cuidado de quien carga fuego en un mundo cubierto de gasolina. Ver no significa anunciar, saber no exige demostrar. Estar despierto no te obliga a despertar a otros por la fuerza. Usa tu silencio como un escudo, actúa con precisión y entiende. Tu lucidez es un don sagrado, pero mal interpretada puede convertirse en una maldición social. Tal vez, en el fondo, el despertar espiritual trate de esto, aprender a verlo todo y callar cuando sea necesario, porque a veces lo que tú ves puede incendiar mundos que aún no están listos para arder. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz. De buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Despertar espiritualmente no es un milagro repentino, sino una ingeniería silenciosa del alma. Mientras el mundo exterior corre detrás de fórmulas mágicas y frases hechas, tú empiezas a notar que tu transformación sigue un guión preciso, íntimo, sagrado, casi invisible. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el camino mediante el cual el ser humano deja de ser una pieza del colectivo para volverse íntegro por sí mismo. Y ese camino, contrario a lo que muchos creen, no es caótico, es un mapa que solo tú conoces. Empiezas a trazar ese mapa cuando comprendes que tus heridas no son obstáculos, sino pistas. Cada trauma, cada repetición dolorosa, cada relación tóxica, todo comienza a cobrar sentido. Las piezas encajan y forman una cartografía oculta, la ruta de tu liberación. Y entonces empiezas a moverte, no como quien huye, sino como quien se reconstruye. Abandonas viejas máscaras, reevalúas tus prioridades, desmantelas identidades heredadas, te conviertes en algo nuevo, más honesto, más completo. Pero hay algo que pocos entienden en esta etapa del camino. Revelar ese plan a los demás es como entregar tu castillo en manos de quien no sabe distinguir la piedra del cimiento. ¿Ya notaste lo que ocurre cuando compartes con entusiasmo un insight poderoso de tu transformación con alguien cercano? La respuesta muchas veces viene cargada de ironía disfrazada, de consejos sabotadores o de un silencio que grita, vuelve a ser quien eras. Es que para muchos tu evolución es una amenaza existencial, porque si tú sanas, ¿qué dice eso de quienes eligieron no sanar? Jung observó que la mayoría de los sistemas sociales, especialmente los familiares, se sostienen en roles inconscientes: el mártir, el salvador, el chivo expiatorio, el invisible. Cuando despiertas, rompes el vestuario, y eso sacude todo el escenario. No se trata de maldad, se trata de miedo. Tu transformación expone lo paralizados que están los demás. Tu autonomía revela lo dependientes que son. Tu conciencia denuncia cuántos siguen viviendo en automático. Por eso, revelar tu plan de evolución no inspira, incomoda. Muestras que existe una ruta hacia la libertad, y eso obliga al otro a enfrentar su propio cautiverio. Jung decía que el crecimiento real ocurre en la sombra, en el silencio, en el subsuelo del alma. No necesitas gritar que estás cambiando. Necesitas cambiar, sin alboroto, sin intentar convencer, sin abrir el corazón a quienes aún usan las palabras como armas. Si vas a compartir, que sea con quien respeta, con quien no siente envidia de tu valentía, sino reverencia por tu camino, con quien no intenta corregir tu brújula, sino que se alegra de que hayas encontrado tu norte. Tal vez necesites desaparecer por un tiempo, tal vez tengas que parecer extraño, distante, raro. Está bien, las metamorfosis no ocurren en vitrinas. La oruga no sube historias mientras se disuelve por dentro. Hay poder en lo invisible.
Hay fuerza en lo no dicho. No porque estemos escondiendo, sino porque estamos honrando. No le debes explicaciones a nadie sobre tu evolución. No necesitas justificar tu libertad. Sigue tu mapa. Guárdalo como quien protege un secreto ancestral. Y recuerda, quien no respeta tu silencio, jamás comprenderá tu voz. Hay silencios que duelen, pero hay silencios que salvan. Si ya despertaste espiritualmente, sabes exactamente de lo que hablo. Llega un momento en el que hablar demasiado sobre en quién te has convertido deja de ser un acto de compartir y pasa a ser autoexposición. Empiezas a darte cuenta de que no todo oído merece tu verdad, porque no toda escucha es un refugio. Algunas escuchas son trampas disfrazadas de interés. Carl Jung comprendió esto de manera profunda. En sus observaciones notó que cuanto más avanzaba en el proceso de individuación, más era atacado no por sus errores, sino por la claridad con la que sabía lo que estaba haciendo. Es una paradoja cruel. Cuanto más te conoces, más solitario te vuelves, porque tu lucidez rompe el pacto inconsciente de la inconsciencia colectiva, ese acuerdo silencioso que mantiene relaciones, grupos y familias funcionando en piloto automático, aunque estén enfermos. ¿Ya viviste esto? ¿Compartiste una decisión consciente, basada en autoconocimiento, en límites saludables, y de pronto te convertiste en el insensible, el ingrato, el difícil? Es porque revelaste algo que no debías, tu nuevo código interno. Jung advertía sobre esto. El despertar no trae solo percepciones, sino también estrategias de supervivencia psíquica. Aprendes a leer patrones, a percibir juegos emocionales, a identificar energías tóxicas incluso antes de que se manifiesten. Pero si revelas eso, entregas tu campo de visión a quienes aún viven en la oscuridad. ¿Y qué hace alguien inconsciente cuando se siente expuesto? Ataca. Existe un detalle sutil, pero vital. Al comunicar tus límites, tu ruta de transformación, tus percepciones intuitivas, incluso con buena intención, también revelas tus vulnerabilidades, tus márgenes, tus umbrales de tolerancia. Y quien desea manipularte, quien aún vive en la sombra, usará eso en tu contra. Por eso, el silencio se vuelve sagrado. Pero no hablo de ese silencio pasivo, resignado, que lo traga todo para agradar. Hablo del silencio estratégico, del silencio que carga sabiduría, que entiende el momento correcto de hablar y, sobre todo, el momento correcto de callar sin callarse por dentro. Puedes estar absolutamente despierto, lúcido, consciente, y aún así mantener todo eso en secreto, porque no se trata de esconder, se trata de preservar. En este punto es donde la mayoría de las personas despiertas se pierden. Intentan convertir su viaje interior en una misión pública, intentan salvar a quien no pidió ayuda, iluminar espacios que eligieron la oscuridad como refugio. Y entonces llega el golpe. Ofreciste sanación y recibiste rechazo. Ofreciste lucidez y recibiste desprecio. Pero no te equivoques. No fuiste tú quien falló. Fue el mundo el que aún no está listo para tu luz. Al menos, no de la forma en que brilla ahora. Jung decía que la verdadera compasión es silenciosa, precisa, invisible. No grita, no impone, no se exhibe. Y más aún, se protege a sí misma. Porque quien se ha vuelto íntegro sabe que toda compartición fuera de tiempo es desperdicio y muchas veces autosabotaje. ¿Has notado cómo ciertos desahogos con las personas equivocadas te dejan más vacío que antes? Es porque entregaste oro a quien ni siquiera tiene dónde guardarlo. Hablaste de tu dolor con quien solo sabe escuchar desde el juicio. Revelaste tu sanación a quien aún obtiene ganancias de su propia herida. El silencio, en esta etapa, es escudo y templo. Observas sin reaccionar, percibes sin acusar, decides sin necesidad de justificarte y, lo más importante, te alejas sin necesidad de avisar. Sí, te alejas, porque un alma despierta no pelea por espacio en lugares donde necesita disminuirse para encajar. Simplemente recoge su luz y continúa, con dignidad, hacia donde puede existir completa. Cuando resguardas tus secretos sagrados, tus certezas, tus mapas, tus heridas transformadas, tus límites, no te cierras al mundo, te sanas de él. Y es exactamente ahí donde emerge tu verdadera fuerza, cuando eres capaz de ver todo, sentir todo, saber todo, y aún así, elegir el silencio. Como decía el viejo Jung, no eres lo que dices que eres lo que eres capaz de sostener en silencio. Brillar, para el alma despierta, rara vez es una elección, es consecuencia, un efecto colateral de haber enfrentado la propia oscuridad sin apartar la mirada. No pediste ser diferente, simplemente fuiste demasiado profundo y regresaste distinto.
Y eso incomoda. Incomoda no porque tu luz sea agresiva, sino porque deja en evidencia las sombras que otros no están listos para enfrentar. Jung lo sabía. Lo llamaba el fenómeno de la proyección colectiva, cuando un grupo, de manera inconsciente, elige a alguien para cargar todo aquello que ellos mismos no logran admitir en su interior. ¿Y adivina quién suele ser elegido? Exacto, el que brilla demasiado, el que ve demasiado, el que cambió demasiado. Pero hay un detalle que pocos entienden. Tu luz no incomoda por ser perfecta, incomoda por ser consciente. La conciencia asusta, porque no se inclina, no acepta el siempre ha sido así. Como respuesta, no entra en el juego. Y si entra, redefine las reglas. ¿Ya lo notaste? ¿Ya percibiste cómo tu sola presencia altera la dinámica de una habitación? ¿Cómo la gente empieza a justificarse sin que hayas dicho una sola palabra? ¿Cómo las sonrisas se tensan? ¿Las miradas se desvían? ¿Las conversaciones cambian de tono? Es porque, en silencio, cargas con un tipo raro de presencia. La presencia de quien vio el fondo del pozo y regresó con un mapa. Y eso, amigo mío, amiga mía, es intolerable para quien todavía se está ahogando y finge que está nadando. Jung describió que, después de cierto punto de desarrollo interior, el individuo empieza a dominar algo que pocos siquiera saben que existe, la persona consciente. Es decir, ya no eres prisionero de la imagen que el mundo tiene de ti. Sabes quién eres y puedes adaptar tu forma al entorno sin traicionar tu esencia. Pero ahí está el peligro. Cuando las personas perciben que ya no reaccionas como antes, que eliges tus gestos con precisión, que eres libre, se asustan. Es como si te hubieras vuelto impredecible, y el inconsciente colectivo odia lo impredecible. Empiezas a ser visto como manipulador, aunque no estés manipulando nada, como arrogante, aunque solo estés firme en ti, como frío, aunque tu compasión ahora sea selectiva y madura. Por eso Jung hablaba de la importancia de ocultar la luz, no por vergüenza, no por miedo, sino por sabiduría. No es negar quién eres, es proteger en quién te has convertido. Tal vez, a lo largo de tu camino intentaste ser demasiado transparente, mostrar tus heridas sanadas, tus conquistas interiores, tu claridad. Y al hacerlo, notaste que eras interpretado como pretencioso, exagerado, extraño. Eso no es un fallo tuyo. Es el efecto de la conciencia en un mundo que todavía se protege a través de la negación. No eres arrogante por saber lo que sabes. Estás despierto. Y el despertar, al contrario de lo que dicen los libros de autoayuda, no te hace más aceptado, te hace más expuesto. El precio de la lucidez es la soledad selectiva. No todos podrán acompañarte. No todos entenderán tus pausas. No todos soportan tu ligereza, porque para llegar a ella tuviste que atravesar pesos que muchos se niegan a cargar. Y está bien. Jung decía que el árbol que crece hasta el cielo tiene raíces que se hunden en el infierno. Tú ya descendiste, ya te sumergiste, ya hiciste el trabajo que nadie vio, y ahora tu presencia es la prueba viva de que es posible existir de manera íntegra en un mundo fragmentado. Sí, eso asusta. Sí, eso atrae miradas torcidas, distorsiones, juicios, pero también atrae a quienes están despertando, a aquellos que reconocen en tu silencio su propio susurro interno, a aquellos que todavía no tienen palabras, pero ya tienen presentimientos, a aquellos que verán en ti no una amenaza, sino una dirección. Tu luz no necesita ser explicada, necesita ser vivida, sin alarde, sin justificaciones, sin miedo. Y si en algún momento el mundo te hace creer que brillar es pecado, recuerda, a veces, ser malinterpretado es el precio de ser verdadero. Al final, todo se reduce a una elección silenciosa que hacemos frente al espejo del alma, seguir fingiendo para ser aceptado, o asumir quiénes somos realmente, aunque sea en silencio. Carl Jung no nos dio recetas fáciles. Nos ofreció un camino, tortuoso, sí, pero real. Un camino que exige dejar atrás no solo creencias, sino personajes, máscaras heredadas, patrones inconscientes. Y ese camino, aunque solitario, nunca está vacío, porque a medida que sueltas lo que no es tuyo, encuentras algo mucho más raro que la aceptación, la autenticidad. La vida empieza a tener otro ritmo, las palabras pierden importancia, los gestos se vuelven más precisos, y el silencio se transforma en lenguaje sagrado. Si llegaste hasta aquí, sabes de lo que estoy hablando, sabes lo que es ocultar la propia luz no por miedo, sino por cuidado. Sabes lo que es transformar dolor en sabiduría sin necesidad de anunciar la sanación. Sabes lo que es dejar que los frutos hablan más fuerte que los planes.
Y tal vez, en este mismo instante, estés atravesando una de esas fases en las que el mundo parece demasiado estrecho para el tamaño de tu conciencia. Tal vez perdiste personas, tal vez silenciaste verdades, tal vez te alejaste para no apagarte. Si ese es el caso, respira, no estás equivocado, estás íntegro, y la integridad, en este mundo, todavía es una herejía. Recuerda, el despertar espiritual no es un escenario, es un altar, y hay cosas que solo pueden ser honradas en el silencio. Tu certeza, tu mapa, tu cicatriz sanada, tu frontera sagrada, tu luz que por saber demasiado aprendió a parecer distraída. No necesitas probar nada, no necesitas explicarte, solo necesitas continuar, con conciencia, con presencia, con valentía, porque al final de cuentas el verdadero poder no está en lo que revelas, sino en la profundidad de aquello que sostienes, incluso cuando no dices una sola palabra. Quería contarte algo. Hace muchos años, una vez, estaba en un café pequeño, de esos de esquina, medio escondido de la prisa del mundo. Acababa de cortar un lazo importante, de esos que uno mantiene por miedo, no por amor. Estaba ahí, solo, mirando por la ventana como si el vidrio pudiera responderme algo, y una señora, a la que apenas conocía, se acercó a mi mesa, me miró a los ojos y dijo: «Lo hiciste bien. No todo lo que es verdadero necesita ser explicado». Se fue poco después. Nunca la volví a ver, pero esa frase se quedó conmigo como un susurro sembrado en el pecho. Hoy te la ofrezco a ti, como quien entrega una llave. No todo lo que es verdadero necesita ser explicado. Si este video tocó algo profundo en ti, si sentiste que de alguna forma estuve sentado ahí a tu lado, en silencio, solo acompañándote, gracias. Este espacio que creamos juntos, entre tus pausas y mis palabras, es más que contenido, es un refugio. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Y saber que estuviste conmigo hasta aquí es un privilegio que no se mide en números, sino en presencia. Ahora, antes de irte, un aviso importante. Si todavía no le diste like a este video, ¿qué tipo de persona se avienta 20 minutos después de una conversación existencial y no deja un like? En serio, da trabajo parecer calmado, profundo y equilibrado todo el tiempo. Échame la mano. Deja en los comentarios cuál de las 5 cosas es la que más ganas tienes de revelar y por qué todavía no lo has hecho. Tal vez tu compartir inspire a alguien que está atravesando el mismo silencio que tú. Y sí, suscríbete al canal, pero hazlo como quien firma un pacto silencioso de lucidez en medio del caos. Nada de notificaciones por accidente, ¿eh? Y esos videos que están apareciendo en la pantalla ahora, uno de ellos esconde una historia que quizás sea más tuya de lo que imaginas. Pero cuidado, no todo despertar comienza con luz. Nos vemos allá, o en el próximo silencio.